Este es un mensaje del pastor Darren Roberts, traducido y predicado para todos aquellos que hablan español, desatando la verdad del Evangelio de Jesucristo a un mundo perdido para la gloria de Dios. Si pueden, por favor, quiero invitarles a tomar su palabra de Dios en Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4. A- Agustín de Hipona, algunos le llaman Agustín o Augusto, nadie sabe. Hablamos acerca de eso en mi doctorado. Y Agustín de Hipona o Agustín o Agosto o Agustín nació en el año 354 en el norte de África. Su padre, Patricio, era un pagano que rechazó a Dios. Su madre, Mónica, ella era una mujer maravillosa, seguidora de Cristo. Puede leer acerca de ella en la historia de la iglesia. Agustín era un hijo amado por ella. Sabemos mucho acerca de su vida porque él escribió ah, acerca de su conversión un libro llamado Confesiones. Y él fue uno de los primeros patriarcas en la historia de la iglesia, así como en el, en el cuarto siglo. Era un hombre brillante, intelectualmente dotado por encima de sus compañeros y con un intelecto tan grande y destacado. Y él amaba la influencia, el ser significativo, tenía ambición, pero su corazón no podía descansar, no tenía satisfacción en el caso del aspecto intelectual. Así que se entregó a la inmoralidad sexual, vivió con una concubina durante años, tuvo un hijo fuera del matrimonio, tratando de encontrar algún tipo de satisfacción en la lujuria de la carne y no tenía descanso. Él escribe esto: me encanta mi propia perdición, me encanta mi error. No por eso en sí mismo o el pecado en sí mismo, sino la habilidad de tener error. Habla que no le importaba el pecado que hacía, él amaba la euforia de poder conocer que estaba pecando. Y de hecho nos dice esta historia que hablaba con sus amigos, los cuales eran más jóvenes, y y él robaron algunas cosas con sus amigos y quitaron algunas piezas de fruta de un árbol de peras y lo tiraron, ni siquiera se la comieron. Él dice esto: no deseaba disfrutar lo que robé, sino solo el robo y el pecado en sí mismo. Fui asqueroso y me encantó. Más tarde fue llevado a la convicción. Su mamá oraba todo el tiempo por él. Así que él venía a convicción y le encantaba la euforia del pecado y se describía a sí mismo como una persona que no podía descansar y buscaba esta satisfacción. Miren, decía esto: como un hombre joven, decía, estaba yo tan problemático por mi pecado y decía, Dios, dame el dominio propio, pero no aún. Así que un poco más de pecado, entonces te seguiré a ti. Dice este: me había convertido en un problema enorme para mí mismo. Y eso era mi voluntad de hierro. Y yo era un problema enorme a mí mismo. Y esta persona sin descanso, esta mente brillante, no importaba la cantidad de pecado, iba a ser satisfecho. No importaba cuán brillante él era intelectual, su alma no tenía descanso. Y él habla de un momento: tenía 31 años, después de haber vivido como un pagano toda su vida. Estaba en un jardín en Milán y estaba abrumado, llorando sobre su pecado, y escuchó como la voz de un niño que le decía: toma y lee. Así que tomó su vida, su Biblia, y fue a Romanos 14 y leyó: poned el Señor Jesucristo y no proveáis ninguna provisión para la carne. Y dice él, no leería nada más, ni tampoco había necesidad, porque instantáneamente una luz de serenidad impregnado en mi corazón. Toda la oscuridad de la duda desapareció.
instantáneamente fue convertido. ¿Y por qué te digo todo esto? Porque mirando en su propio testimonio y sus confesiones, hace y dice algo profundamente que el predicador de Hebreos hace el mismo punto en Hebreos 4. Miren lo que dice después en su vida acerca de su propia vida antes de Cristo y su conversión. Miren lo que dice en oración a Dios. Miren, escuchen esto. Dios, nos has hecho para ti, oh Señor, y nuestro corazón está sin descanso hasta que encuentre descanso en ti. Te lo leo otra vez. Señor, tú nos has hecho para ti. Oh Señor, y nuestro corazón está sin descanso hasta que encuentre descanso en ti. Hasta que encuentre descanso en ti. Hoy, amados, aquellos que están acá hoy, con esto, si nos están visitando, cualquier persona escucha mi voz, el mensaje de Hebreos capítulo 4 en los que vamos a estar. Tu corazón, mi corazón, cada corazón para siempre va a estar sin descanso. No va a encontrar contentamiento, no va a tener ninguna serenidad y va a buscar cualquier cosa hasta que encuentra el descanso en Dios. Ese es el descanso del creyente. Así que miremos en Hebreos capítulo 4. Quiero orientarte de nuevo a esto. Queremos estar en capítulo 4 y verso 7 el día de hoy. Hemos estado en estas semanas. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Y por qué este predicador en Hebreos? Y le llamaba el predicador porque el libro de Hebreos es un sermón que le estaba hablando a los escritos que están a los judíos fuera de Roma, que estaban tentados a volver a los caminos de los judaizantes, al judaísmo del Antiguo Testamento. Y el predicador tiene esto concerniente en su mente, que los creyentes iban a perder de vista que el único descanso iba a ser encontrado en Cristo, así como sus padres, los patriarcas judíos. Y por eso leímos el Salmo 95 y van 2 semanas de esto porque el contexto es importante, la exposición del Salmo 95. Así que el Salmo 95 nos lleva a Números 13 y 14. Números 13 y 14 es el momento en que la nación de Israel en su historia, ellos van a ir a lo que se llamaba entrar al descanso, y muchos de ellos no entraron al descanso porque no tuvieron verdadera fe en Yahweh, no en verdad llegaron a conocerlo a Él. Ellos buscaron para todo y a todos los lugares donde no había descanso sino en Dios. Así que el predicador de Hebreos dice a estos creyentes: no quiero que esto seas tú. Y voy a decirte, y te dice a ti: no quiero que seas tú o tú o tú o tú. Nadie pierda de vista cómo en verdad se mira el tener verdadera fe hasta que tu corazón tenga descanso. Quiero decirte algo. Hasta que tú encuentres descanso último en Dios por la persona de Jesucristo, siempre vas a estar sin descanso. Y de hecho, creo que en este lugar hay muchas personas, en un lugar como este tan grande, que sus almas no han encontrado descanso porque tu descanso no se encuentra en Cristo. Así que quiero leerte Hebreos 4, 1 al 11 para poner el contexto en tu mente. Todo el contexto acá, el miedo de poder no entrar en el descanso. Por tanto, verso 1, nosotros temamos. Mientras permanece aún la promesa de entrar a su reposo, alguno de vosotros perezca no alcanzarlo, porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como también a ellos, pero la palabra que ellos no oyeron no les aprovechó, porque no iba acompañada por la fe en la que oyeron. Porque los que hemos creído entramos en ese reposo, tal como él ha dicho: como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las palabras de él estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque así ha dicho: cierto, en lugar de aceptar el séptimo día, y Dios reposó en el séptimo día de todas sus obras. Y otra vez en ese pasaje: no entrarán en mi reposo. Por tanto, verso 6, puesto que todavía falta que alguno entre en él, y aquellos quienes antes se les anunció la buena nueva no entraron por causa de su desobediencia.
Dios otra vez fija un día y dice hoy, diciendo por medio de David, después de mucho tiempo, como se había dicho antes, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado reposo, Dios no habría hablado otro día después de ese. Así que queda, por tanto, un reposo sagrado para el pueblo de Dios. Pues el que ha entrado en su reposo, él mismo ha reposado de sus obras, como Dios reposó de las suyas. Así que, por lo tanto, enforcémonos para entrar en ese reposo, no sea que alguno caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia. Es una advertencia. Es una advertencia que nadie en la iglesia de los hebreos, nadie en Cornerstone el día de hoy debe perder el descanso como miles de multitudes lo han dado, especialmente los que estaban en el desierto. Así que te dije la última vez que el bosquejo, el esquema iba a ser esto, y lo llamamos la doctrina del reposo del creyente. Y el primer punto era, debemos temer el ser excluidos. Lo encontramos en el capítulo 4, verso 1. Temamos. Debamos temer la exclusión del reposo de Dios. Es el primer punto que hablamos la semana pasada. El segundo punto para nosotros, para mirar en esta mañana, el segundo punto es esto. No solo nosotros debemos temer nuestra exclusión, pero también necesitamos esto. Necesitamos asegurarnos que tenemos una fe genuina. Necesitamos asegurar que tenemos la fe verdadera. Lo podemos decir esta mañana. Necesitamos fe genuina para poder entrar al reposo. Así que vamos a desenvolver esto, desempacarlo, y como estudiamos esto en esta mañana, como lo podemos pensar, permite una advertencia de la palabra de Dios que escudriñe tu mente y tu corazón. Permítele a la escritura, porque la escritura está diseñada para los creyentes, para hacer una obra buscando el corazón para mantenernos en el camino adecuado, y las advertencias de las escrituras son diseñadas para el creyente, para los creyentes que se han apartado del verdadero camino, para mantenerlos en eso, y las advertencias son usadas en las escrituras para exponer a los no creyentes que piensan que son creyentes, los cuales están perdidos, y las advertencias son para los corazones desviados, para poder traerlos de nuevo y considerar a Cristo. Deja que la advertencia haga su trabajo, porque es una advertencia seria a una iglesia. Así que leamos el verso 1 y 2 juntos. Por tanto, temamos, mientras permanece la promesa de entrar a su reposo, cualquiera de ustedes que sea corto y no la alcanza, porque en verdad, vamos a parar acá, tenemos buenas noticias, las cuales han sido predicadas a nosotros, también así, porque la palabra que ellos oyeron, que ellos escucharon, no les aprovechó, porque no fue acompañada por la fe en aquella, los que la escucharon. Noten esa palabra acá, porque al principio del verso 2, si tienes esta versión o la otra versión, la palabra por qué, la base o la razón de esta argumentación, que todas las personas tengan concerniente y tiemblen en el momento de no encontrarse en el último reposo de Dios, porque deben temer, porque hay todo un grupo de personas, multitudes de multitudes de multitudes, y la nación de Israel, en el Salmo 95, en los días de David, y también en la iglesia de los hebreos, en este lugar el día de hoy, que no tienen una fe genuina. Así que tengas temor y tiembla de que no te encuentras como uno de ellos. Esta es la idea principal. Así que debemos de ver al argumento acá, porque el verdadero sujeto acá, como se está viendo en el Salmo 95 y números 13 y 14, es la fe. Ese es el objeto acá. Así que miremos al final del verso 2. El verdadero problema es que la palabra no les fue de provecho. Aquellos que estaban en Cades y Barnea, aquellos que iban a la
tierra prometida, porque no fue acompañada por fe en los que la escucharon. Verso 3, miremos, porque los que hemos creído entramos a su reposo. El sujeto acá para el predicador es la fe y creer, y se apoya en contra o en el contraste de no creer, incredulidad y desobediencias. Quiero darte pensamientos introductorios. Piénsalo de esta manera. Todas las personas que en verdad van a entrar al futuro descanso y todos los que son verdaderos seguidores de Cristo son personas que de forma genuina han creído en Dios. Y cualquier persona que no va a entrar a su descanso, que no se encuentra de forma saludable en ellos, tiene como principal el problema principal no es que no hacen buenas cosas. El problema en su vida no es este, sino es que no tiene creencia. El problema mayor y pecado que cometemos en contra de Dios es incredulidad. Todo pecado nace del suelo de la incredulidad. La desobediencia viene de la incredulidad. El mayor problema en contra de Dios es no creer sus preciosas nuevas noticias, el Evangelio. Y hay personas que dicen, yo no creo, pero es una de las otras. Si crees o no crees, tienes una fe que es saludable o eres un no creyente enfermizo. Y este pasaje trata acerca de nosotros ir hasta el final y el límite. ¿Y sabes por qué? Porque está hablando a un grupo de personas preciosas que desde el punto más largo han sostenido su fe, pero ahora quieren tener un estado híbrido donde vuelven a su judaísmo religioso del Antiguo Testamento y quieren dejar a un lado a Cristo y no quieren creer como debían de creer anteriormente. Y tú vas a ser como tus ancestros que se perdieron y no entraron al descanso, al reposo. La fe produce una vida de obediencia y la incredulidad produce una vida de desobediencia. Y él va a terminar esta discusión en ese punto, verso 6. Él dice esto de nuevo. Así que por lo tanto, para aquellos que van a entrar y de forma formal, los cuales les fue predicado, fallaron por la desobediencia. Porque la falta de fe siempre tiene un fruto, una vida de desobediencia, una rebeldía. Volvamos al verso 2. Necesitamos ver el argumento que se hace acá. Así que tenemos el sentido de la advertencia y lo dice en la forma negativa. Es interesante. Hay una fórmula acá, una fórmula que él quiere que consideremos. Y es una fórmula muy peligrosa si no tienes todos estos componentes que van con esto. Noten, él no lo dice de una forma negativa, verso 2. Él hace una comparación en esta fórmula para sí mismo con estos creyentes en contra de la nación de Israel y los muchos descendientes que no entraron y se perdieron de una fe genuina, porque en verdad nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas, así como a ellos también. Está teniendo una categoría de estos creyentes y los que la nación de Israel, los cuales murieron en su pecado en el desierto. Miren lo que dice, así como ellos también, pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó, no les fue de buen provecho. Y este es el lenguaje de beneficio. Escucharon la escritura, escucharon la verdad de Dios, la predicación, escucharon a Dios hablando, escucharon a Moisés y escucharon a Aarón, escucharon a Josué, a Caleb, escucharon toda esta verdad, pero no les fue de beneficio a ellos y no les ayudó en nada. No tuvo ningún efecto. La palabra que escucharon no les fue de provecho, no les aprovechó. ¿Y qué fue lo que perdieron de vista? Porque no iba acompañada, unida por la fe en los que la escucharon, la oyeron. Y nosotros sabemos de que está hablando de la generación
del desierto, porque el Salmo 95, verso 3, miren, como juré en mi ira, no entrarán a mi descanso. Verso 7, si escuchas hoy su voz, no endurezca su corazón. Y en medio de eso, él está citando el Salmo 95 en todo esto. Así que cada persona que tuvieron un acercamiento a la verdad y un peligro, que tienen la oportunidad de creer y se engaña a sí mismo, de estar cerca de la verdad, escuchar la verdad, oír la verdad es igual a salvación. No, puedes escuchar la verdad, estar cerca de la verdad, oír la verdad, sentarte bajo la verdad, pero si no tienes verdadera fe genuina, estás perdido. Noten, el lenguaje que usa es muy interesante, es un término único en el Nuevo Testamento. Noten, dice, no fue unida por fe. Y la palabra acá, por lo tanto, ser unida es una palabra que al frente tiene esta palabra griega, esta preposición con, y la palabra con en el centro tiene la idea de mezclarse. Básicamente, esta palabra combina el traer algo junto y mezclarlo, así que resulta en un beneficio. Una buena manera de pensar es que era una forma medicinal, una forma compuesta y tenía diferentes componentes. Y si era de forma no apropiada usarla, pero si de forma apropiada se podía mezclar, iba a ser poderosa y efectiva. Eh, Está diciendo que hay un tipo de persona que puede tener todos los componentes, pero pierde uno, que es la fe. Y todo lo que ellos escuchan y todo lo que reciben literalmente significa no hay nada, no hay una medicina para el alma, no llega al corazón el evangelio. Así que miremos esto y estos componentes. Noten primero, y miren esto, cuando dice acá, y empieza a hablar acerca de la predicación y el escuchar la palabra. Quiero que empiecen esto. No estamos en una discusión más. Esas personas que están en el mundo y estas personas en el hogar, en la iglesia, está hablando de los paganos afuera y de los santos acá. No, no, está hablando de aquellos que tuvieron el privilegio de tener acceso a las escrituras, aquellos que tienen el privilegio de estar bajo el mensaje de Dios, aquellos que tienen el privilegio de recibir en un ambiente religioso, un ambiente lleno de adoración, está hablando en una discusión dentro del hogar del pueblo de Dios, una discusión acá. Este lugar donde estamos sería algo que calificaríamos cuando está hablando de preciosos santos que han decidido seguir a Cristo, pero algunos se han desviado. Recuérdate, dice, esas personas como ustedes también escucharon la predicación, mírenlo. Verso 2, porque en verdad nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas. Los sermones son para el oído, el leer es para el ojo. Está hablando acerca de la predicación. No está poniendo en bajo la lectura diaria de las escrituras. No, los hebreos tienen una copia de la palabra de Dios, pero está hablando del primer componente que los hebreos tenían en común con la nación de Israel y que todos tenemos, es que hay un privilegio en recibir la proclamación de la palabra de Dios. Pero de forma desafortunada, hay muchas personas que han estado sentados bajo la predicación y no han sido movidos. Pero no solo estos, sino que la predicación de la palabra, verso 2, porque de hecho hemos recibido las buenas noticias, Evangelion, el Evangelio que ha sido predicado a nosotros, pero ellos también. La palabra es el contenido. Así que en el Evangelio y en esta unión del suelo tienes predicación, la proclamación y tienes el contenido de la palabra de Dios. No está hablando de personas que son salvas porque se sentaron bajo el error y pasa. No está hablando de personas que se convierten porque no tenían este privilegio, este acceso. Está hablando de personas que se sientan bajo la predicación y han recibido el mensaje.
Así que la pregunta que nos podemos hacer, que yo me hago, el predicador acá está comparando el evangelio que él está dando a los hebreos con el evangelio que las personas en números 13 y 14 recibieron. Noten la comparación del evangelio, porque de hecho nosotros hemos recibido las buenas nuevas, el evangelio, como también ellos. ¿Qué evangelios ellos escucharon? Está hablando de las buenas nuevas contextualmente del pueblo que estaba ahí en el desierto, que estaban en camino a la tierra prometida, que tenía el evangelio siendo predicado a ellos. Lo estudiamos la semana pasada, pero quiero recordarte que el evangelio que ellos escucharon fueron llenos de las promesas de Dios en lo que iba a significar si creían en él, y el resto iban a entrar con Dios. Y les recuerdo la semana pasada del descanso de los creyentes. Y de hecho, empieza con el descanso de Dios. Y Dios descansó en el séptimo día. Y en ese descanso, en crear a Adán y a Eva, les invitó a ese descanso. Y en ese descanso no significa que Dios estaba cansado, significa el, la plenitud y que llega a completar en serenidad todo el descanso, así como Agustín, que él estaba totalmente cansado hasta llegar al descanso de Dios. Y su descanso fue aplazado a través de la caída del hombre. Y la nación de Israel fue enviada en esta jornada de creer en la promesa que si creemos en Dios, si seguimos a Dios y hacemos lo que Él dice, que Él va a enviar al Mesías prometido. Así que cuando llegan a Kadesh Barnea, están buscando. ¿Y recuerdan lo que pasó? Y les dice, Dios les dice, yo les he dado la tierra, vayan. Y les dice, sí, pero hay gigantes, nosotros somos como saltamontes, somos pequeños. Ellos tienen grandes armas y nosotros no las tenemos, tienen grandes ciudades y nosotros no las tenemos. Y Dios le dice, no, ¿están bromeando? Confíen en mí, yo les he prometido. Es la tierra de la promesa y si tú me crees, yo te voy a liberar, yo seré tu Mesías. Así que confía en mí y yo te llevaré a la tierra prometida, a Canaán. Y si tú vas a la tierra prometida, yo voy a guardarte y a salvarte y voy a protegerte hasta que llegue el descanso prometido, el evangelio, las buenas noticias. La promesa es que si has creído en él por fe, esas buenas noticias, el evangelio, las buenas nuevas, los hebreos son responsables y tú también, porque ellos también no solo miraban hacia adelante, los oyentes, los escucha de hebreos, miran hacia atrás porque han visto al Mesías. Y en el desierto estaban mirando hacia adelante. Tú tienes absoluta claridad y no tienes excusa. De hecho, aquí el verbo y el tiempo es un tiempo perfecto que significa tú tienes absoluta responsabilidad y eres responsable y culpabilidad porque si has perdido de vista estas buenas nuevas, eres peor que aquellos en el desierto, porque el mensaje del Evangelio es tan dulce, en el cual Dios nos ofrece perdón de pecados, una conciencia pura, ser invitado a su descanso cuando tu alma encuentra ese descanso y tú sabes cuál es tu futuro. Rechazar ese tipo de ofrenda y en vez de eso escoger tu pecado es absolutamente una locura. Así que Él está predicando eso a ellos, no seas como ellos. Pero esos son dos componentes. Tienes predicación y tienes el mensaje y luego tienes escuchar el tercer componente de este compuesto del Evangelio. Vamos al texto. El tercer componente. Las palabras que ellos escucharon no les fueron de provecho porque no fue acompañado por la fe en los que la oyeron. Amados, quiero decir lo obvio. El infierno está lleno de personas que han escuchado muchos sermones.
el predicador de Hebreos está totalmente consciente porque las personas a las cuales está predicando, ellos están viendo la sobriedad de escuchar la verdad, y el ser un escucha de la verdad no es salvación, necesitas el cuarto componente y es la fe. Mírenlo. Tienen predicación, tienen la palabra, tienes escuchar, y ahora miren, para que eso sea efectivo en tu vida, todo tiene que venir con algo en común para que ellos, aquellos que la desaprovecharon, fue así porque no fue acompañada por fe. Y aquellos que sí, es porque es acompañada, tiene la unión con la fe. La fe, escuchen, ¿qué es la fe? La fe es que yo creo. Cuando pongo mi fe en Cristo, el Mesías, encuentro descanso para mi alma, entro a un nuevo estado. Estaba en un estado de ira a un estado de reposo, de descanso. Mi alma está descansando en Cristo. Mi salvación es completa en Cristo mientras camino con Él. Y de hecho, verso 3, miren, porque dice, tú eres personas del descanso o de la ira, dos opciones. La tercera categoría en el verso 3, porque nosotros que hemos creído, hemos entrado a ese reposo. Eso eres tú y yo, la mayoría de los que están en este lugar. Has puesto tu fe en Cristo, las buenas noticias, y tu alma está en descanso. Pero si no eres una persona de descanso, tienes otra opción. Tú eres una persona bajo la ira. Míralo. Y ahora cita el Salmo 95, así como dije y juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Una persona de descanso que reposa o una persona de ira. Una diferencia singular entre estas dos personas, una persona de ira o de descanso, es un solo punto. Verdadera, genuina, salvífica fe. Eso es lo que nos divide, eso es lo que nos hace iguales. Amados, hay muchas personas que escuchan la verdad, están bajo la verdad, tienen proximidad a la verdad, memorizan la verdad, se sientan bajo la predicación de la verdad, pero nunca en verdad dan paso, ceden el paso. Y puede ser que tú estás sentado acá diciendo, pastor, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con estas verdades que estás describiendo? Lo estás describiendo como una medicina, como un compuesto medicinal. Y si miro la verdad como algo que limpia y sana mi alma, ¿qué pasa si no recibo la verdad? Eso es lo que pasa, es medicinal, se vuelve algo judicial. Este es el tipo de cosas que van a ser traídos en los últimos días delante de Dios. Van a ser recordatorios de lo que perdimos, de lo que no aprovechamos, personas que están perdidas, personas que están en la iglesia, personas judías, personas que han perdido al verdadero Mesías. Si le hablas a un judío al día de hoy, los judíos se han evangelizado durante los años y son maravillosos, pero todavía están esperando al Mesías. Y tienen una copia de las Escrituras y tienen Isaías 53. Los he llevado a Isaías 53, pero no creen. En el último día van a estar delante del juicio y Dios les va a decir, tuve las buenas nuevas predicadas a ti y lo perdiste, no creíste. Y tal vez hay personas así en este lugar. Y no quiero que tú pierdas esta advertencia. La verdad que no es medicinal se convierte en algo judicial. Y por eso dice, yo juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, no entrarán en mi descanso. Y tú tal vez vas a decir, pastor, ¿cómo yo puedo cuantificar esta fe? Te lo voy a mostrar en el texto. Pero creo que es interesante que durante la Reformación hay tanto que se habla acerca de la fe genuina y una fe artificial. Así que Juan Calvino, mientras otros trataron de cuantificar pasajes como este para ayudar a las personas a entender cuál es la verdadera fe y aquella fe que no es genuina, aquellos que escuchan pero no tienen una fe real, aquellos que reciben el mensaje pero su corazón no es transformado. Así que lo dividen en tres categorías. Tal vez tú conoces algo de esto. Noticia que es el conocimiento, el contenido de la fe. Ellos decían,
Si tú tienes noticia, tienes el conocimiento y tienes un entendimiento intelectual de la verdad, conoces el Evangelio, conoces quién es Dios, conoces las Escrituras. Tu fe no ha sido formada, pero noticia es simplemente notificar que conocen, es simplemente el oír. La segunda categoría, que es el senses, el sentido. Y eso eran las personas que decían, sí, yo conozco ese conocimiento y creo que es verdad. Y la segunda categoría de personas que no eran salvos, no solo tenían oísa, pero tenían el sentido. Y ellos citaban Santiago, donde dice que los demonios también creen y tiemblan. Eso no es lo suficiente para creer. Y la tercera categoría, que es fenusha, que es confianza. Y esto le llamaban la fe genuina salvífica. Genusha es el estar apoyado personalmente en Cristo, es totalmente confiar, total y de forma absoluta rendirte al contenido que yo conozco, no solo de forma intelectual, no simplemente soy un cristiano en el día de la Pascua y en otras fechas importantes, o simplemente busco lo mejor para las otras personas. No, tengo una alianza con la eterna seguridad de mi alma en ese evangelio. Mi alma depende de eso. Esta ilustración no es mía, otros han usado. Era como decir la diferencia entre creer que un paracaídas existe y saltar y tirarte de un avión y abrir el paracaídas. Eso está muy bien. Y dice, ok, eso es un buen paracaídas. Me encantan los paracaídas. Miren las cuerdas del paracaídas. El paracaídas funciona, pero si saltas está ahí. Pero en verdad, el tirarte y abrir el paracaídas, y si esa fe no es real, estás sin esperanza, te vas a aplastar, vas a caer aplastado en el suelo. Esa es la diferencia entre una genuina y verdadera fe. La totalidad de la obra de Cristo es lo que nos hace a nosotros ser dependientes. Todo lo que nosotros sabemos no nos aprovecha nada si no está unida con fe genuina, verdadera y real. Y él continúa en el texto para poder martillar este punto. Miren lo que dice. Esto es muy interesante. Verso 4. Porque así ha dicho en algún lugar acerca del séptimo día, y Dios reposó en el séptimo día de todas sus obras, y de nuevo en este pasaje, no entrarán en mi descanso. ¿De qué está hablando acá? Está hablando del Salmo 95 y el Salmo 95 refiriéndose a Génesis capítulo 2. Antes de decirte lo que está haciendo acá, quiero que vayamos y leamos el resto, verso 5, y de nuevo en este pasaje dice, no entrarán en mi reposo. Por tanto, verso 6, puesto que todavía falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes antes se les había anunciado la buena nueva no entraron por causa de su desobediencia. Eso es bastante, y eso es un argumento muy grueso. Así que quiero presentarte una pregunta que creo que te va a ayudar, la respuesta te va a ayudar. El contexto de esto es una advertencia, que hay algunos quien han perdido la oportunidad de entrar al descanso, de confiar en Cristo únicamente para su salvación, solamente en Él, y han perdido la oportunidad de entrar al cielo. Y lo que está faltando en ellos es la fe genuina que produce una vida de confianza. Y luego dice, sí, y te voy a decir acerca de Génesis capítulo 2 y el Salmo 95 y voy a hacer una referencia de Números 13, 14 y te quiero dar toda una historia del caminar de los judíos. Y nos ha dado ya una historia de la verdad. ¿Por qué está terminando esto? Creo que la razón es esto. ¿Por qué volver a repetir todos estos pasajes? Está haciendo un argumento desde el punto histórico y está martillando, taladrando, que no perdamos de vista las lecciones históricas de aquellos que estuvieron sentados bajo el ministerio de la palabra de Dios y no lo recibieron, aquellos que estuvieron tan cerca y no confiaron de manera verdadera en Él, y no confiaron
y se perdieron. Así que en el día de David, en el Salmo 95, y le dice a los hebreos, no quiero que ese sea ninguno de ellos, aprendan de la historia. La proximidad a la verdad no es igual a la conversión, deben creer, deben confiar en la palabra de Dios. Ponte ese paracaídas y salta en confianza. Así que por eso él trae todos sus argumentos desde el punto de vista histórico. También quiero que tomemos un momento y poder apuntalar más. Vamos a hacerlo juntos. Porque todo eso nos lleva al verso 7, donde él toma todas las verdades que está empaquetando juntas, verdadera confianza, la cual puede ser superficial, pero no lo es en este caso, y hace una advertencia potente. Y voy a decir, Cornerstone, puedes encontrarte a ti mismo en el verso 7. No por el nombre de Cornerstone, pero toma todo ese argumento histórico y esa advertencia y el predicador de Hebreos pone un tiempo, una estampa en el tiempo a los hebreos y cualquiera después de ellos cuando escuche estas palabras. Ahora, el día de hoy, del argumento histórico a la actualidad. Verso 7. Otra vez Dios fija un día en específico. ¿Qué está hablando ahí? De la providencia. Cualquier día que de forma providencial, en la soberanía de Dios, escuchas este tipo de verdad. Ese es el día que Dios quiere que escuches. Si tú estás aquí en esta mañana y el Espíritu de Dios empieza a traer presión y aplastar tu corazón en convicción y te resistes al Señor y quieres vivir en este mundo en neutralidad donde tú vienes a escuchar la verdad, voy a escuchar la predicación, vengo a la puerta, me quedo un poquito por aquí, por allá, pero no te has rendido en tu corazón. No, eso es como esos cristianos que están locos, que vienen a esta iglesia y son totalmente fanáticos, tan intensos, tan extremos. Esos en el lugar de mi trabajo que nos burlamos de ellos. Pero miren que Dios ha decidido que en este día tú escuches la verdad. Esa es la providencia de Dios. Y si no obedeces, te va a llevar a tu último día. Y va a ser tan terrorífico para ti. Y cuán misericordioso es Dios que con tanto amor te ha traído a escuchar esto hoy. Hoy que se dice hoy. Así ustedes, Cornerstone, y tu corazón se está desviando y tu corazón está endurecido. Hay callo en tu conciencia y hay pecado que se mete en tu corazón y te apartas de tus convicciones un poco y tal vez estás endureciendo tu corazón porque hay algún tipo de pecado del cual no quieres tratar. Dios de forma providencial te está trayendo hoy. Él ha apuntalado este día hoy para poder entrar a tu conciencia, encontrarte, para mover cosas en tu corazón y traer claridad. Porque Él apuntala y fija un día en específico. Ese día, cuando se dice el día de hoy, y miren, regresa. Es que David también tuvo su día en el Salmo 95. Dice que por medio de David, después de mucho tiempo, como se ha dicho antes, si oís su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Ayer, la fe de ayer no es la fe de hoy. Lo vamos a cualificar. La misma fe que te salva es la fe que te sostiene y permanece todos tus días, pero hay un tipo de personas que quieren tener su fe pasada, su profesión cuando tenían 12 años, cuando escribieron una fe cuando tenían 5 años. Eso no es lo que está teniendo una auditoría. Hoy, cuando escuchas a Cristo, hoy debes vivir para Él. Hoy Él debe ser tu Salvador. No que oraste una oración hace unos años atrás. Hoy, ¿dónde está tu corazón? Y si tu corazón el día de hoy es el mismo que fue el día que recibiste a Cristo y todavía tienes esa misma fe, aleluya. Pero una fe del pasado no te salva. La fe debe ser genuina el día de hoy. Es la fe del presente, real y genuina. Lo voy a decir de esta manera. Empieza en el pasado cuando crees
y nunca se aparta. Decirlo de otra manera, no hay ninguna cosa como yo oré una oración, dije que tenía fe y viví como un pagano esperando llegar al cielo. No, eso no existe. Hoy está la pregunta, ¿dónde está tu corazón? Miren lo que dice. Hoy, si escuchas su voz, no endurezcas tu corazón. Si quieres saber lo que verdadera fe es, en una imagen, es lo opuesto de esto. Es un corazón suave, un corazón amable. Tu corazón es hospitalario para con el Señor. Y esos hay creyentes que tienen una conciencia suave y tierna. Y escuchado esta advertencia, quiero alentarte hoy, Cornerstone. Cuando escuchas este mensaje, ¿tu corazón quiere recibirlo? ¿Estás escuchando? Decir, sí, quiero este tipo de fe, quiero que sea mi corazón, no quiero nada resistir al Señor, no quiero que nada esté en el camino del Señor. Si hay algún pecado, Señor, ve, lléname de convicción, no quiero nada en mi vida que me aparte de ti y que sea un obstáculo y cualquier cosa en mi mente y mi corazón. Señor, yo simplemente quiero tener un corazón en el cual me rinda para ti toda mi vida, Señor, en la misericordia que tú me has dado a través de Jesucristo, pagando totalmente mis pecados. Él murió, fue enterrado, y si eso no es verdad, voy a ir al infierno, porque es verdad y lo creo, voy a ir al cielo. Yo sé que voy a ir al cielo, tengo la certeza por lo que tú has hecho, y ese es mi corazón, Señor. Y yo apuesto todo en Él y confío plenamente en Él. Eso es un corazón suave, es un corazón de creyente. Y si tú estás acá y tú te sientes recalentado como creyente por la advertencia, no, eso es Dios que te dice, hey, pequeñas ovejas, vengan, métanse por acá, te voy a mantener en el buen camino. Pero si tú eres una persona que puedes escuchar esto, algo como de hoy, acerca de esta advertencia, el perderte el descanso de Dios y tú eres indiferente, eso es preocupante. No sé el estado de tu corazón, pero yo estaría preocupado. Pero si tú te puedes estar sentado ante una advertencia como esta, la idea de que alguien puede perder el descanso de Dios, el reposo eterno, y no te preocupa el estado de tu corazón, eso es concerniente. Escucha, cuando Dios te salva, Él inserta en ti Ezequiel 36, no un cristiano perfecto, no un corazón perfecto. Él te inserta un corazón suave, de piedra a carne. La marca de un cristiano no es perfección, hay mucha imperfección y necesitamos arrepentirnos, pero el corazón de un cristiano que es puesto por el Señor es suave, un corazón amable. No eres un caso difícil, necesitamos ser casos fáciles. Cuando Dios habla, debemos movernos, debemos obedecer. Y a veces los creyentes pueden tener corazones duros, claro que sí. Pero la evidencia que están en Cristo es que se arrepienten de su corazón endurecido. Hoy, si escuchas su voz, no endurezcas tu corazón. Si tú eres un creyente con una conciencia tierna y escuchas las escrituras y amas el Evangelio, eso es un corazón suave, no duro. Si tú estás acá y me escuchas describir un corazón endurecido, o un alma con callo y profesas a Cristo, vamos a entrar en comunión. Tienes gran oportunidad para arrepentirte. Dile, Señor, suaviza mi corazón. Señor, tienes que hacer la obra sobrenatural para que mi corazón sea blando, porque mi corazón está en contra tuyo y otros. Y ¿sabes qué? Lo va a hacer. Y va a ser un acto de fe. Y trabaja en mi corazón. Y luego hay personas acá que tú recibes los sermones y escuchas los sermones y tal vez y aprecias la palabra de Dios, pero nunca dijiste en fe, yo me rindo. Puedes hacer eso el día de hoy. Puedes rendirte, pon abajo tus armas. Y sé que ese día, el día del juicio final, no van a importar. ¿Y qué vas a llevarle al Señor? ¿Tus trofeos? ¿Tu dinero de retiro? ¿Tu justicia? No, no tienes ninguna justicia. Conoces tu corazón. ¿Qué le vas a traer a Dios? Nada.
lo que yo le doy al Señor, ¿por qué me permites entrar? No, no debes dejarme entrar, pero porque Cristo murió por mi pecado y se levantó entre los muertos y su sangre es el pago completo de la penalidad de mis pecados y fue derramada porque Él pudo entrar al cielo, por Cristo. Amados, si estás aquí en este día y piensas que tienes algo de ofrecerle a Dios, nada más que la creencia en el Señor, estás totalmente engañado. Hoy puede ser el día que respondas a Él en fe. ¡Qué misericordia! Advertencia en la Escritura son tan poderosas, pero también tan tiernas. Hoy, si escuchas su voz, no endurezcas su corazón. Cree y el Señor va a hacer la obra, porque Él ama hacer eso. Y creo que es una perfecta preparación para la mesa del Señor, porque la mesa del Señor fue un tiempo para suavizar nuestros corazones. Cuando puedes ir al Señor, Señor, tenemos tanto que hablar antes de tomar los elementos, porque necesito que trabajes en mi corazón. Para más información sobre esta enseñanza y otros recursos, puede dirigirse a nuestro sitio web cbckaty.org